Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar con la temática del cambio climático inducido, que había sido un problema que habíamos abordado en las últimas clases. Acuérdense que siempre estamos hablando de un problema ambiental global y si bien habíamos hablado de la definición, de las diferencias entre cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, también habíamos hecho mención a cambios observados y cambios proyectados, y ahora tendríamos que hablar sobre impactos, para poner un poco en limpio todo lo último que estuvimos mencionando, como así también lo relacionado con convenios internacionales para trabajar sobre esta problemática, y luego tendríamos que terminar con lo que es la incidencia en la actividad turística. Recuerden que para trabajar sobre este tema tienen el módulo 4 del texto del PNUMA y de la Unión Mundial para la Naturaleza, con el cual ya están trabajando. Y además, en lo que tiene que ver con turismo, el texto de Pulido Fernández y López Sánchez, como ya se los he indicado. Entonces, para poner un poco en limpio, como les decía recién, todo lo que está relacionado con los impactos del cambio climático inducido. Podemos hablar de impactos directos e impactos indirectos. Siempre que hablemos de impactos indirectos, primero deberíamos pensar con qué directo podríamos relacionar a ese indirecto que van a ver ustedes en la pantalla. Se los dejo como ejercicio para que puedan reflexionar en cada uno de los puntos que vamos a tocar. Pero bueno, volviendo un poquitito. ¿Cuáles son los impactos directos del cambio climático inducido? Bien, el incremento de la temperatura y el incremento del nivel medio del mar. Como hemos visto, el año 2016 fue el año más caluroso desde que se tienen registros, ya desde 1880 aproximadamente, y también podríamos decir que desde 1950 las variaciones en el aumento de temperatura no pueden explicarse únicamente por causas naturales. La década de 1990 fue la más caliente del milenio pasado, y bueno, ya veíamos esa tendencia, ¿no?, a crecimiento sostenido, que la estamos de hecho potenciando a partir sobre todo del año 2010. En lo que tiene que ver con el nivel medio del mar, recuerden que también habíamos dicho que desde 2000, en el siglo XX, perdón, el nivel medio del mar promedio había aumentado 17 centímetros, y que viene aumentando, viene incrementándose de manera exponencial. Luego podemos mencionar también todo lo que está vinculado con las modificaciones en los regímenes de precipitación y de insolación. Y bueno, antes que me olvide también, todo lo que está vinculado con el nivel medio del mar, disculpen, está relacionado también con el hecho del deshielo, con el hecho de que la temperatura en la parte superior del permafrost, como habíamos visto, viene incrementándose desde 1980 en el Ártico, y esto provoca obviamente un acelerado de derretimiento del hielo, con los efectos que ya hemos comentado en la primera clase cuando hablamos de la criósfera y de la importancia de la criósfera. Ahora sí, vinculemos o pasemos a lo que es la modificación en los regímenes de precipitación e insolación. En este caso, debemos mencionar algo que no quiero resultar muy técnica, ¿no? Pero quizás voy a tratar de hacérselos lo más simple que pueda. Los cambios que se han notado en las precipitaciones, en los patrones de precipitaciones, se debieron sobre todo a las modificaciones en la salinidad de los océanos. Los océanos se están volviendo más salados en el ecuador y más dulces en los polos. La evaporación oceánica, por otro lado, está aumentando al mismo tiempo que aumenta la temperatura global. Y esto es justamente lo que provoca alteraciones en esa composición salina de los océanos, eso que les comentaba recién. Piensen que esto también provoca un aumento de las precipitaciones porque la atmósfera no puede sostener tanta agua a ese nivel, ¿no? Entonces, si la evaporación ocurre en los trópicos, el agua se vuelve más salada, al mismo tiempo que las precipitaciones en los polos hacen que los mares de esa zona sean más dulces. Y este proceso se sabe que está ocurriendo en una dimensión que excede a la circulación termohalina.
La circulación termoalina es justamente una circulación que se da en los océanos y que ayuda a mantener la temperatura global en unos límites aceptables y tratando de mantener en equilibrio cualquier desbarajuste que se pueda generar. ¿En qué se basa esta circulación termoalina? En que se lleva agua salada o más salada, digamos, y caliente desde el Ecuador hasta los polos, y agua más dulce, más fría y más pesada desde los polos hasta el Ecuador. Este es un tipo de circulación oceánica que va en superficie y en profundidad, por eso les dije que el agua más profunda que viene de los polos va en profundidad, y no se los dije, pero ahora se los digo, el agua más cálida y más salada que va del Ecuador a los polos va en superficie. Esta circulación termoalina es en parte responsable del mantenimiento de la temperatura en condiciones de equilibrio. Lo que se está demostrando es que estos cambios en los regímenes de precipitación y por ende en la salinidad de los océanos se están produciendo a un ratio más acelerado de esta circulación termoalina. Entonces, se ven, como les decía, desequilibrios que exceden a este mecanismo natural de regulación. Entonces, estamos viendo sitios en los que está lloviendo más y sitios en los que está lloviendo menos. A nivel global, ¿cuáles son esos sitios donde vemos un aumento de las precipitaciones? Básicamente están concentrados en 3 regiones o en 3 sectores geográficamente hablando. El este de América, el norte de Europa y el sur, el centro de Asia. Por otro lado, los sitios, las regiones en las cuales está lloviendo menos son el Mediterráneo, el Sahel y el sur de África. El Sahel es la región de transición que se encuentra entre el desierto de Sahara y la sabana africana, es decir, más o menos a la altura de Sudán, para que se ubiquen. Entonces, todos estos desbarajustes, como les mencionaba, están vinculados con ese cambio también de la salinidad en los océanos. Por otro lado, podemos hablar de lo que es un aumento en la frecuencia y en la intensidad de eventos climáticos extremos. Si ustedes se acuerdan, lo que vimos en una de las clases pasadas, habíamos mencionado que dentro de los eventos climáticos extremos podemos hablar de los huracanes, de los ciclones, de los tifones, de las olas de frío, de las olas de calor, de las tormentas eléctricas, de las granizadas, de las sequías. Entonces estamos viendo que no solamente se generan o se producen con más frecuencia, sino que cada uno de estos eventos son más intensos en cuanto a sus efectos devastadores. Y esto lo podemos ver bien básicamente con lo que es la temporada de huracanes en toda la zona de la península de Florida, en la zona del Caribe mexicano, ¿no? En toda la zona del Océano Atlántico, en los cuales no solamente se ha ampliado esa temporada de huracanes, que antes iba desde septiembre aproximadamente hasta noviembre, ahora tenemos incluso eventos, ya tuvimos este año también desde agosto hasta incluso principios de diciembre, sino que es más probable encontrar eventos de categoría 4 o categoría 5, que antes existían, pero no con tanta frecuencia. Entonces ese es un punto que también tenemos que considerar que está viéndose afectado por los impactos del cambio climático inducido. Por otro lado, tenemos que hablar, como les mencionaba recién, de los impactos indirectos. Y acá recuerden que los invito a ustedes a hacerse el trabajito de poder pensar en qué impacto directo le estaría pegando a cada uno de estos indirectos. Podemos hablar primero de todo lo que son ciertas modificaciones o alteraciones en la producción agrícola. ¿Qué significa esto? Que el aumento de la temperatura puede mejorar los cultivos en ciertas áreas en desmedro de otras, y eso puede llegar a generar hambruna a nivel local o regional. También podemos decir que algunas plagas se podrían presentar en lugares donde no habitaban actualmente, y podría aumentar también el uso de agroquímicos si llevamos la producción agrícola hacia sectores que antes no la tenían. También podemos decir que esto puede verse beneficioso porque puede generar mayores rendimientos, pero pensemos que los suelos en determinadas zonas no están capacitados para ni sufrir tantas precipitaciones, y con esto le estoy dando una pista del impacto directo que podría vincularse a este indirecto, y por ende podríamos generar quizás primero mejores rendimientos, pero
a mediano plazo problemas en lo que tiene que ver con la erosión o con la desertificación de esos suelos. Bien, por otro lado, podríamos hablar de una pérdida, una merma en la diversidad biológica. Entonces, en este caso tenemos varios puntos que analizar. Por ejemplo, se sabe que entre el 20 y el 30% de las especies existentes actualmente estarán en mayor riesgo si la temperatura aumenta entre 1,5 grados y 2,5 grados. Recuerden que siempre hablamos de 2 grados como el límite puesto por el IPCC y consensuado, de hecho, a nivel internacional, para que no se produzcan alteraciones significativas en el sistema ambiental o climático. También se sabe que los corales se blanquearían si la temperatura aumenta más de 3 grados. Estamos hablando de eventos de blanqueamiento en masa, porque de hecho actualmente ocurren esos blanqueamientos, sobre todo en los grandes arrecifes del mundo, la barrera de coral australiana y el arrecife de lo que es Mesoamérica, ¿no? Sobre todo a la altura de Belice. Pero estamos hablando de este blanqueamiento masivo, ¿no? Con un aumento de más de 3 grados. También podemos decir que los peces de agua fría tendrían menos lugares donde habitar al encontrarse cada vez menos agua fría a nivel global. También podríamos hablar de ciertos efectos sobre especies migradoras de largas distancias, como por ejemplo aves o cetáceos, ballenas. ¿Por qué? Porque podrían ver alteradas sus costumbres por falta de alimento en esas rutas migratorias. Después podríamos hablar de ciertas migraciones que se podrían dar en algunas especies hacia latitudes más altas, ya sea hacia el norte en el hemisferio norte o hacia el sur en el hemisferio sur, buscando mitigar lo que es el aumento de temperatura, ¿no? Y es posible que al llegar a esas zonas puedan producirse competencias con las especies propias de esos sitios, con lo cual podríamos aumentar el riesgo de extinción de una de ellas. Generalmente siempre la que tiene las de ganar es la especie exótica porque no tiene competidores en el nuevo ecosistema, como hemos visto también en el problema ambiental global de pérdida de biodiversidad. También podemos hablar de que aumenta el riesgo de incendios forestales, y esto de hecho ya lo estamos viendo en varias partes del mundo, incluso en Argentina, como a la mezcla de lo que son incendios intencionales se puede hablar de periodos de sequía que agravan estos incendios. De hecho, recuerden también lo que ha sucedido hace un tiempo en Australia, o lo que sucede en California, o lo que ha sucedido en Grecia incluso. Podemos ver ejemplos en todas partes del mundo, que pueden tener un mix de efectos agravados por el cambio climático inducido, como la sequía, y bueno, la parte intencional, ¿no? La parte de quizás algún beneficio inmobiliario, ¿no? Pero bueno, vean cómo inexorablemente tenemos que encontrar un link con lo que es el cambio climático, ¿no? Los efectos del cambio climático. Luego podemos hablar también de lo que es el acaecimiento de erosión costera e inundaciones, todo lo que tiene que ver con recursos hídricos, de hecho. ¿Qué podemos decir en este caso? Que va a haber una disminución en el caudal de los ríos, por una disminución también de las nevadas cordilleranas, y esto va a tener un efecto negativo en el riego de cultivos y en la generación de energía. Como veíamos también, recuerdan los efectos proyectados que se visualizaban para el área del Comahue en nuestro país. También podríamos hablar que hay un riesgo para las poblaciones costeras, sobre todo por lo que es el aumento del nivel medio del mar, al que ya hemos hecho alusión también. Hemos visto proyecciones, de hecho, sobre ese tema. Y también podemos decir que podría llegar a haber una modificación en la demanda de energía, o sea, menor demanda de calefacción y mayor demanda de refrigeración. En este caso, creo que se los he comentado, pero sería interesante que puedan buscar el ejemplo de cómo muchas naciones están buscando adaptarse a este impacto indirecto, y sobre todo es muy interesante el caso de Kiribati, que está tratando de aumentar artificialmente el nivel del suelo para evitar tener que evacuar a su población. Pensemos, como siempre les digo, en que hay países que se encuentran a poca cota sobre el nivel del mar, e incluso algunos a menos de 1 metro sobre el nivel del mar, con lo cual que aumente unos pocos centímetros y que haya inundaciones en esas zonas, o un aumento drástico, un aumento repentino del nivel del mar, puede generar problemas importantes. Entonces, para evitar tener que mudar a toda la población a un sector continental o hacia una isla más elevada, con todo lo que esto implica a nivel social, sociocultural y afectivo, ¿no? Hay países que están tratando de adaptarse, quizás construyendo defensas artificiales para frenar este aumento del mar, o como les decía, ¿no? Elevar, los que tienen más medios económicos, elevar el nivel del suelo de manera también artificial, ¿no?
Una cosita que me olvidé decirles en cuanto a la reducción de biodiversidad, que me parece un dato muy interesante, que de hecho hace muchos años que lo vengo escuchando y siempre me sorprende, ¿no? Se cree también que con mayor calor los yacarés van a dar crías machos en mayor cantidad y las tortugas y sapos más hembras. Esto está vinculado con el hecho de que los reptiles o el sexo en los reptiles está ligado a la cantidad de calor que reciban los huevos durante la incubación. Entonces este es un punto también en el cual la biodiversidad se va a ver afectada. Bien, entonces, ahora tenemos más efectos, perdón, siempre me olvido de estos, que un poquito ya se los estuve contando, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ciertas afecciones en la infraestructura, sobre todo costera, puentes, escolleras, muelles, cómo pueden verse afectados negativamente por el aumento del nivel medio del mar? Ese sería el impacto directo. Les hablé ya de lo que es el incremento de la demanda de agua potable y de electricidad y los costos asociados, e incluso se habla también de un aumento en lo que son los costos de transporte, sobre todo si los vinculamos a esas modificaciones en la agricultura, ¿no? Si tenemos que recorrer más distancia para poder proveer a una ciudad de alimentos, obviamente aumenta no solo el costo de transporte, sino la huella de carbono asociada a esos alimentos. Aumenta la emisión de gases de invernadero por uso de combustibles fósiles en este caso. Entonces vean cómo todos los temas que estamos trabajando se empiezan a interrelacionar cada vez más. Ahora sí, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel internacional? Deberíamos hablar primero y principal de lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este es un acuerdo internacional que fue adoptado en el año 1994 con la finalidad de reforzar la conciencia pública respecto a los efectos negativos del cambio climático inducido. Además, como dice en la pantalla, de lograr la estabilización de los gases de invernadero de forma tal de que no se produzcan alteraciones significativas en el sistema ambiental o climático. Si bien fue elaborado, ¿no? La fecha, digamos, que tiene de inicio fehaciente es el año 1994, surgió en la Cumbre de la Tierra de Río 1992, donde se pusieron en la agenda pública internacional determinados problemas, determinadas cuestiones ambientales, y se trató, por ende, de establecer ciertos instrumentos que ayudaran a mitigar o a minimizar los efectos negativos de esas problemáticas. Entonces, en ese contexto se empezó a hablar de pérdida de diversidad biológica, del cambio climático inducido, del adelgazamiento de la capa de ozono, ya se hablaba hace unos años antes, de fines de la década de los 80, de la desertificación, de la erosión, y todos esos temas se convirtieron posteriormente en tratados internacionales de cumplimiento voluntario, ¿no? Según si los países lo adhirieran o no. Pero bueno, son, digamos, referencias internacionales para trabajar con esas problemáticas. Entonces, la adhesión de la Convención Marco se relacionó, digamos, con 196 partes o 196 países. Y fue muy importante en este caso porque es el primer acuerdo internacional que habla sobre el tema, pero también si ustedes lo tuviesen que analizar en detalle, verían que existen dos anexos en esa Convención Marco. Un anexo, que es el anexo 1, que está relacionado con los países desarrollados y de economías en transición, y un anexo 2, que está relacionado con los países desarrollados que podrían dar apoyo económico para luchar contra el cambio climático inducido. A nosotros nos interesa básicamente el anexo 1. ¿Por qué? Porque es el que listaba una cantidad de países, como les dije, desarrollados y economías en transición, que eran los que iban a tener un compromiso real de reducción de emisiones a partir de algo que les voy a comentar ahora en un ratito. ¿Quiénes eran todos esos países? Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y los países de la Unión Europea como conjunto además, y se llamaba en ese momento economías de transición a Rusia y algunos países de la ex Unión Soviética. ¿Por qué se los conocía como economías en transición? Piensen que estamos hablando del año 92, 94, y la caída del muro de Berlín se dio en el año 1989, con el cual se terminó el comunismo, y con lo cual esas economías que habían sido comunistas empezaron a realizar justamente su transición hacia el capitalismo y hacia lo que conocemos como desarrollo y subdesarrollo. Entonces, por eso es que estamos hablando de estas economías en transición y no hablamos solamente de países desarrollados o subdesarrollados. Es solo para que entiendan el contexto y ese término, ¿no? Bien,
Ustedes saben que cuando nosotros en un país como Argentina tenemos una ley, que digamos en un tema concreto es la máxima referente, esa ley no es nada si no tenemos un decreto que la reglamente. Bueno, en el caso de este tratado internacional es lo mismo. La Convención Marco podríamos asimilarla a lo que es una ley, pero ahora necesitamos determinados instrumentos para poder justamente instrumentalizarla o darle valor legal. ¿Cuáles fueron esos instrumentos? Bueno, el primero de ellos, y por mucho tiempo el único, fue el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue establecido en el año 1997 en la Conferencia de las Partes número 3, que se llevó a cabo justamente en la ciudad de Kioto, Japón. COP significa Conferencia de las Partes en inglés. ¿Y qué significa esto? Es una reunión internacional que comenzó a realizarse todos los años a partir de 1994, en el cual se reunían las partes que habían sido firmantes o adherentes de la Convención Marco para tratar de encontrar, de poder avanzar, ¿no?, en todo lo que es la lucha contra el cambio climático inducido. Poder encontrar consensos, poder encontrar puntos en conflicto, poder solucionarlos y poder establecer bases sólidas para paliar esta problemática o este fenómeno. Entonces, en la conferencia número 3 se desarrolló, se elaboró el protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto es otro acuerdo internacional, es otro tratado internacional en el cual, mejor dicho, solamente las partes que estaban en el anexo 1 de la Convención Marco y que ratificaran, que firmaran y ratificaran este protocolo, iban a tener fehacientemente que reducir sus emisiones de gases de invernadero entre un 5 y un 8% respecto a los valores de 1990. Esto lo iban a tener que lograr para el año 2012, que era cuando finalizara el primer periodo de compromiso. ¿Esto qué significa? Que solamente, como les decía, lo voy a repetir, solo los países que adhirieran a la Convención Marco y que luego ratificaran el protocolo de Kioto y estuviesen dentro del anexo 1, iban a ser los únicos que tuviesen compromiso real de reducción de emisiones. Esto fue todo un problema a nivel internacional porque Estados Unidos era considerado un país desarrollado y si hubiese firmado este protocolo de Kioto, obviamente iba a tener que minimizar sus emisiones, lo cual significaba reconversión tecnológica, reconversión industrial, pensar en fuertes alternativas de energía, en trabajar bajo criterios de eficiencia energética o producción más limpia. O sea, mucha erogación monetaria en una palabra, en dos palabras. En cambio, China e India, que ya en ese momento se perfilaban como los principales competidores de Estados Unidos, al ser países considerados como subdesarrollados, no tanto por cuestiones tecnológicas o económicas, sino más bien por el contexto sociocultural imperante y la cantidad de población, ¿no?, que vivían en esos países, fueron considerados países subdesarrollados, con lo cual no tenían este compromiso de reducción de emisiones. Entonces, Estados Unidos puso en la balanza, ¿qué pasa? Yo tengo que gastar tanta plata haciendo todas estas cosas que me pide el protocolo y estos no van a tener que hacer nada. Si seguimos así, si yo sigo gastando, porque ellos lo ven como que es un gasto, no que es una inversión, si yo sigo gastando y no me ocupo a corto plazo de seguir siendo el primero en la lucha contra el poder otro, contra ser el número uno económicamente hablando otra, o contra quién sabe qué, evidentemente no les voy a poder ganar. Entonces, esa fue una de las razones, contada así como en un cuentito, por las cuales Estados Unidos nunca quiso ratificar el protocolo de Kioto. Bien, para seguir un poquito la lista, ¿no?, de esta diapositiva, ¿de qué hablaba este protocolo? Del concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es esto que les estuve diciendo recién. Si bien todos deberíamos hacer nuestra parte para luchar contra el cambio climático inducido, hay algunos países que deberían hacer más cosas, porque no son los países que están más avanzados económicamente hablando y porque son los que más gases de invernadero generan que contribuyen al cambio climático inducido. Por eso es que hablamos, ¿no?, de este principio, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ojo también, pensemos en una imagen que habíamos visto hace un par de clases. En el momento actual, los principales emisores de gases invernaderos son Estados Unidos, Rusia, China e India. Estamos hablando de dos países que tenían compromiso de reducción de emisiones y dos países que en ese momento no lo tenían para
afianzar un poquito más esto que les estaba comentando recién. Bien, por otro lado, se hablaba de dos grandes grupos de estrategias que era necesario trabajar para abordar el fenómeno del cambio climático inducido con un enfoque integrado. Una de estas grandes estrategias es la mitigación. ¿Y qué significa mitigar? Mitigar significa realizar cualquier tipo de intervención antropogénica o humana para reducir la cantidad de gases de invernadero o aumentar los sumideros. Acuérdense del concepto de sumideros. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, promover las forestaciones para captar dióxido de carbono. Estas estrategias de mitigación ejercen su influencia de manera global. Esto quiere decir que impactan en todo el planeta. E implican modificaciones en la cotidianeidad de las personas y de las actividades económicas llevadas a cabo por todos nosotros. ¿Qué quiere decir? En los hogares, en la infraestructura, en la agricultura, en el transporte, en la energía, en la industria. Recuerden, por ejemplo, que en Argentina los principales emisores de gases de invernadero son la actividad agrícola ganadero y el sector transporte, que incluye a la generación de energía, para entender más todo este tema, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con mitigación no implica necesariamente un dejar de hacer cosas, sino que muchas veces está ligado con el ahorro energético y sobre todo con la eficiencia energética, que este es un tema que vamos a abordar en la unidad 3 cuando hablemos de buenas prácticas ambientales. Por otro lado, tenemos lo que está vinculado con la adaptación, con la gran estrategia de adaptación. En este caso, adaptarse significa la habilidad que tiene un sistema para ajustarse a cambios, en este caso, para ajustarse al cambio climático inducido, para poder tanto moderar daños probables como para aprovechar oportunidades o enfrentar las consecuencias de este fenómeno. En este caso, podemos decir que las acciones de adaptación van a reducir, pero no van a lograr evitar los impactos del cambio climático inducido. Entonces, en este caso no hablamos tanto de estrategias locales, sino más bien de estrategias globales, sino más bien de estrategias locales, y que pueden servir mucho para atender sobre todo a los sectores más vulnerables o a los países más vulnerables. Entonces se ve bien diferente, ¿no? ¿Qué son las estrategias de mitigación y cuáles son las de adaptación? Por ejemplo, una estrategia de mitigación podría ser trabajar en la eficiencia energética en el sector transporte público en un país, entonces bajamos la cantidad de gases de invernadero derivados del transporte público automotor, y una estrategia de adaptación podría ser, por ejemplo, podrían ser tanto estructurales como no estructurales. Por ejemplo, implementar un sistema de alerta temprana ante huracanes para que la gente a través de una app en el celular sepa en qué momento se van a producir estos fenómenos y pueda tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo a su vida y a sus propiedades. Y por otro lado, podríamos estar hablando, por ejemplo, de la construcción de una, como les decía recién, hace un ratito, mejor dicho, la construcción de una defensa natural que pueda frenar el avance del nivel del mar, o por ejemplo, ante un fenómeno relacionado con tal consecuencia del cambio climático. Bien, yo hace un ratito les decía que esos países que estaban en el anexo 1 de la Convención Marco iban a tener que reducir, si firmaban el protocolo de Kioto, entre un 5 y un 8% sus emisiones de gases de invernadero sobre los valores del año 1990. Siempre 1990 es un año que se toma como base para todas estas cuestiones vinculadas con el cambio climático inducido. Este porcentaje de reducción se puso de manera no aleatoria, pero sí de manera general por los expertos de la Organización de las Naciones Unidas, y no se dio lugar a los países a hacer como una revisión, ¿no? Se puso de manera unilateral. Y no eran sobre la reducción sobre todos los gases de invernadero, sino específicamente sobre 6 gases. ¿Cuáles son esos gases? El dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que como dijimos son gases que se encuentran de manera natural en la atmósfera y también se potencian de manera artificial por la actividad humana. Y luego el hidrofluorocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluoruro de azufre. Estos tres, recuerden que eran gases netamente sintéticos o artificiales porque no existen en la naturaleza. Bien, entonces, los países iban a tener un tiempo prudencial
hasta que lograra entrar en vigencia este protocolo de Kioto para poder tomar las medidas necesarias para cuando llegara el primer periodo de compromiso, esto es de 2008 a 2012, poder empezar a medir esa reducción de manera fehaciente de las emisiones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Pasó una cosa como muy significativa. Pasó que recién se pudo poner en vigencia el protocolo de Kioto en el año 2000, no me acuerdo ahora en este momento. Ay, qué mal que la profe se lo olvidó en este momento, que justo está grabando la clase. En el año 2005, perdón. Pensaba 2015, pero no. En el año 2005 se alcanzó la masa crítica de países que representaran tanto porcentaje internacional de generación de gases de invernadero para poder poner en vigencia el protocolo de Kioto. Y esto se dio gracias a que lo firmó Rusia. Porque como Estados Unidos no lo estaba firmando, que era el más importante productor de gases de invernadero en ese momento, no llegaba a juntar la masa crítica, ¿no? Como les digo. Los países que lo habían firmado representaban mínima cantidad a nivel internacional de emisión de gases de invernadero. ¿Y qué pasó? Muchos países se relajaron y al llegar 2005, al ponerse en vigencia y tener 3 años por delante nada más para ajustarse sus operaciones, sus actividades, se las vieron complicadas, se las vieron negras, porque sabían que no iban a llegar en puesta a punto al primer periodo de compromiso. Entonces, lo que tuvo que hacerse en la COP18, que se llevó a cabo, se celebró en Doha, en Qatar, en 2012, hubo que sentar las bases para dos cosas. Para un acuerdo climático post-Kioto, es decir, para cuando terminara el periodo de compromiso de Kioto, que siguieran esa línea, ¿no? De evitar el aumento de temperatura a más de 2 grados centígrados para que se desestabilice el sistema climático, y para evitar sobre todo estas suspicacias, ¿no? Si este no lo firma, yo no lo firmo. Entonces, empezar a trabajar fuerte en un acuerdo post-Kioto, y por otro lado, en lo que se conoció como puerta climática de Doha. Esto significó que el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto se amplió hasta el año 2020. Entonces, iba a ir de 2018 a 2020 para darle tiempo justamente a estos países que habían firmado y ratificado el protocolo de Kioto a poder realmente medir su reducción de emisiones. Bien, ¿qué pasó? El protocolo de Kioto ha resultado un gran fracaso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque actualmente tiene muy pocos países que siguen comprometidos con el mismo. ¿Cuáles son estos países? Países que conforman la Unión Europea, Australia, Noruega, porque Noruega está fuera de la Unión Europea, y Croacia, que también está fuera de la Unión Europea. Pero ya no participan más ni Rusia, ni Japón, ni Canadá. Rusia, recuerden que había sido el responsable de que se pueda poner en vigencia el protocolo de Kioto. Entonces, si bien hasta este año hay que ver en realidad con las cuestiones de pandemia cómo se está manejando el tema, pero en principio hasta este año corre todo lo que tiene que ver con el primer periodo de compromiso y el único periodo de compromiso del protocolo de Kioto, la verdad es que todos están mirando a lo que va a suceder a partir de este año en adelante. ¿Por qué? Como les decía recién, porque ya en la COP18 en Doha se empezó a hablar de un pacto mundial que incluyera a todos los países, independientemente de su condición de desarrollado, de subdesarrollado, y sobre todo a las 4 emisoras más importantes a nivel mundial: Estados Unidos, China, India y Rusia. Entonces, es así, en ese contexto internacional, que llegamos a la COP21, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del año 2015 en la ciudad de París, y como digamos, como corolario o como punto culmine del mismo, se logró firmar el Acuerdo de París. En este caso, el Acuerdo de París es un acuerdo vinculante para todos aquellos países que primero lo adhieran y luego lo ratifican, y continúa hablando en la misma línea que mencionaba el IPCC, que el incremento de temperatura no tiene que ser mayor a 2 grados para fines del siglo XXI. E incluso se habla de que idealmente debería llegar solo a 1,5 grados. Pero bueno, ya se lo ve como más complicado este parámetro, esta reducción de medio grado, ¿no? En este caso, tenemos que hablar de que no hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos los países tienen compromiso de reducción de emisiones, y esa reducción de emisiones
esa meta, digamos, ese porcentaje de reducción se lo va a poner cada país, a diferencia de lo que sucedía en el protocolo de Kioto, que se establecía de manera arbitraria, unilateral, como les dije recién. Y esa revisión de metas de emisión se va a dar cada 5 años. ¿Para qué? A partir de 2023, a partir del año 2023. ¿Qué significa esto? Que te da la posibilidad de ajustarlas en caso de que hayan sido metas muy laxas y las hayas cumplido muy fácil, o en caso de que haya habido, por ejemplo, un problema interno económicamente hablando y no hayas podido alcanzar esas metas de reducción de emisiones, que lo puedas ajustar bajándolas, ¿no? Bajando esa meta para poder llegar a cumplimentarlas de manera efectiva. Y también se habla de la conformación de un fondo para financiación a países subdesarrollados de aproximadamente 100.000 millones de dólares, con lo cual lo que se va a hacer es sobre todo fomentar la investigación y la transferencia de tecnología, el aumento de las capacidades en esos países subdesarrollados. Este protocolo de Kioto entró en vigencia recién en noviembre, el 4 de noviembre del año 2016, cuando 30 días después, mejor dicho, de que se logró ratificar por 55 países que sumen más del 55% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Sin embargo, la aplicabilidad, como les decía recién, va a ser a partir de este año, a partir de 2020, cuando finalizara el periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Bien, ¿qué pasa en este caso? Como les decía recién, el primer balance mundial, hay varias cuestiones, ¿no?, que están vinculadas también con este acuerdo de París. Una, para continuar con la línea de lo que veíamos en la diapositiva, es todo lo que tiene que ver con la conservación y el aumento de los sumideros o reservorios o depósitos de gases de invernadero. Bueno, el fomento de las capacidades en los países subdesarrollados, como les comentaba recién. También el aumento de la capacidad de adaptación y la promoción de la resiliencia al clima, de manera tal de no afectar o de no comprometer la producción de alimentos, sobre todo. Fíjense que acá no hablamos solamente de mitigación y de adaptación, sino que le sumamos el otro término, que es la resiliencia. Esto lo vamos a ver también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cuando hablamos de resiliencia, es un término que proviene de la psicología, como lo habrán escuchado seguramente, y nos habla de la capacidad que tiene un sistema, en este caso el sistema ambiental o climático, de poder salir airoso de ciertas dificultades o de ciertas, dificultades negativas, ¿no? Y cómo a partir de esas dificultades puede verse empoderado y puede verse en una mejor posición para poder luchar contra las mismas. Obviamente, todo lo que es la resiliencia está muy vinculado con el concepto de adaptación, como veíamos recién. Y bueno, también, como les decía recién, el primer balance mundial de lo que son las verdaderas reducciones de emisiones, según el Acuerdo de París, lo vamos a poder ver recién a partir del 2023, y de ahí sí se van a hacer la revisión de metas cada 5 años. Ratificaron, como les dije, entró en vigencia en noviembre del año 2016, y quiero que vean este mapa donde se muestra el estado de firma y de ratificación del Acuerdo de París. Casi todos los países que lo firmaron en París, luego lo ratificaron en la sede de la ONU en Nueva York. Hay muy poquitos países que aún no lo han ratificado, algunos países de Medio Oriente y África, sobre todo los de Medio Oriente por cuestiones económicas, ¿no? Porque son netamente países productores de petróleo, entonces tienen que ver de qué manera ajustan su economía para poder realizar todas las medidas vinculantes que están establecidas en este acuerdo. Y fíjense también lo significativo sobre Estados Unidos, que es el único país que se ha retirado del Acuerdo de París sin ninguna consecuencia evidente, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas no ha hecho nada concreto para multar o por el hecho de que no se haya salido sin nada, sin ninguna, se fue así y no pasó nada, no le pasó nada. Me estoy trabando ya, porque hace un montón que estoy hablando. Bien, ¿qué pasó? Este retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París se dio el 1 de junio del año 2017, cuando Trump anunció, ¿no?, la salida formal. Se creía, o se temía, mejor dicho,
que iba a haber, a partir del abandono de Estados Unidos, iba a haber un abandono en cadena de los países que en realidad no ocurrió. Se creía también que iba a haber mucha incertidumbre y se creía que, bueno, en realidad en ese momento se empezó a pensar en la necesidad de trabajar en el desarrollo de reglamentos para el post-Kioto, esto que les decía recién. Sin embargo, en todo este contexto internacional, China, la Unión Europea como conjunto, Canadá y otros países reforzaron el compromiso ante la ida de Estados Unidos, y de las grandes potencias, en ese momento, en el año 2017, solo faltaba que ratifique Rusia, pero Putin había dicho que lo iba a hacer, y de hecho lo hizo, porque fíjense que ese mapa es reciente, es del año 2019, y de hecho Rusia figura como país ratificado. Sin embargo, podemos ver esta noticia de noviembre del año 2018, que nos hablaba de que de todos los países que habían ratificado el protocolo de Kioto, solo 16 cumplían con los compromisos del Acuerdo de París. Recuerden que no son los compromisos a partir de la aplicabilidad, que es a partir de 2020, sino con los compromisos previos, ¿no? Todo lo que sería la etapa de ajuste antes de empezar a medir la reducción de emisiones, que son la conformación de un inventario de gases de invernadero, todo lo que tiene que ver con la puesta a punto de los diferentes sectores económicos. Bueno, eso en realidad solamente está vinculado con 16 de los países que a nivel internacional, todos estos que vimos recién, que lo habían ratificado. ¿Cuáles son estos países? Los que tienen ahí a la izquierda en el recuadro verde. Y fíjense que si hablamos de aquellos que generan más cantidad de gases de invernadero, solamente podríamos encontrar 2 que son significativos, que son Canadá y Japón. El resto no representan a nivel internacional una gran masa crítica en lo que es porcentaje de emisiones. Esto para que vean, ¿no?, lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Bien, entonces ya dejamos un poquitito de lado todo lo que está vinculado con cuestiones generales y vamos a trabajar con lo que es lo que establecía, ¿no?, el texto de Pulido Fernández y López Sánchez en cuanto a la actividad turística. Entonces, ese texto van a ver que habla de una relación recíproca, una relación de víctima y verdugo. ¿Por qué? Porque habla de que el turismo afecta al cambio climático inducido y que el cambio climático inducido afecta a la actividad turística. ¿Por qué se da esta relación de ida y vuelta? Porque el turismo afecta al cambio climático inducido de 2 maneras: por la emisión de gases de invernadero y por la generación de alteraciones territoriales. Vieron que seguramente habrán escuchado que el turismo siempre era llamado como la industria limpia, industria verde, industria sin chimeneas. Eso es una gran falacia, porque sabemos de manera sobrada que el turismo es un gran emisor de gases de invernadero, sobre todo en el sector transporte y sobre todo en el sector aeronáutico. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con alteraciones territoriales, pensémosla en el sentido de cada vez que alteramos, por ejemplo, cada vez que deforestamos un sector para poder producir, para poder establecer, por ejemplo, un resort vacacional, lo que estamos haciendo es deforestar, y lo que estamos haciendo es evitar o eliminar masas forestales que podrían captar dióxido de carbono. O sea, estamos eliminando sumideros o depósitos de dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos la relación inversa. El cambio climático inducido afecta al turismo debido a esas 3 cuestiones que tienen ustedes en la pantalla: a la modificación de los parámetros climáticos, a la pérdida de confort climático y al incremento de los riesgos asociados. O sea, ustedes saben que el turismo se considera una actividad económica altamente dependiente de las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque el clima define la duración y la calidad de las estaciones turísticas, sobre todo en los lugares donde el clima es el principal recurso sobre el cual se basa esa actividad. Pensemos en los destinos estacionales, sobre todo los destinos de nieve, ¿no? Los destinos donde se realizan deportes invernales. Por otro lado, sabemos que el clima, mejor dicho, afecta algunos aspectos de las operaciones turísticas, lo que a su vez incide en la rentabilidad de la actividad. Todo lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, o provisión de calefacción, de irrigación, o manejo de plagas. Además, piensen que muchos recursos que son atractivos turísticos críticos también son sensibles a la variabilidad climática. El típico caso de la biodiversidad, o la calidad del agua, o la extensión de terreno cubierta por glaciares, por ejemplo.
Y de hecho en ese caso tienen para analizar lo relacionado con el glaciar Pastoruri y la ruta del cambio climático. Y también ustedes saben que el clima influencia condiciones ambientales que pueden servir de factores repelentes del turismo, como por ejemplo enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, incendios forestales o, como ya hablamos en otras clases, eventos climáticos extremos. En lo que tiene que ver con pérdida de confort climático, acá piensen que es la sensación de comodidad o incomodidad que tiene un visitante, un turista, sobre todo a la temperatura que hay en un destino. Bien, acá para ver un poquitito lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? De cómo contribuye la actividad el sector turístico, mejor dicho, a la emisión de gases de invernadero. Fíjense que en todo lo que es transporte, solamente contabilizando el aéreo, el carretero y otros, tenemos un 75% de la emisión del sector turístico. 40% es transporte aéreo, 32% es transporte carretero, y con otros nos referimos sobre todo a todo lo que es marino, naval, sobre todo los cruceros. Luego tenemos un 21% vinculado con los alojamientos hoteleros y parahoteleros. Sobre todo piensen en este caso la emisión derivada de un mal gasto de la energía. Por eso es necesario que hablemos del efecto contrario, la otra cara de la moneda, que es la eficiencia energética. Y en otras actividades, por ejemplo, podemos hablar de todo lo que son los atractivos turísticos o las agencias de viajes, o bueno, cualquier punto de atracción que nos pueda significar un incremento, o mejor dicho, un gran número, ¿no? La concentración de un gran número de visitantes. Bien, acá vemos un mapa con ciertos puntos que son llamados los hotspots o puntos de máxima vulnerabilidad, turísticamente hablando, ante los efectos del cambio climático inducido. Si estuviésemos en clase, yo les diría, ¿qué tienen en común estos lugares? El Caribe, el Mediterráneo y ciertos sectores del Océano Índico y el Océano Pacífico, sobre todo. No hablemos tanto de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Lo que tienen en común estos lugares, les voy a dejar primero un tiempo para que lo piensen, un tiempo corto. Espero que alguien haya acertado ahora cuando lo diga. Lo que tienen en común estos lugares es que están conformados básicamente por pequeños estados insulares. Son islas. Están conformados por islas generalmente, o mayormente, mejor dicho, estos sectores. Entonces, los pequeños sectores insulares de estas zonas, junto con África, y bueno, cuando hablamos sobre todo del Pacífico y del Índico, también hablamos del sudeste asiático, ¿no? Pero son los destinos turísticos más vulnerables, debido a varios factores. Uno es la mayor exposición a los impactos del cambio climático inducido. Otro es la distancia a los principales mercados emisores, o sea, esto significa que tienen más de 5 horas de vuelo a sus máximos mercados emisores. Un vuelo de más de 5 horas ya es considerado un vuelo largo. Y también lo que está relacionado con las restricciones cada vez mayores que pueden existir al tráfico aéreo. Sumado, además, a la baja capacidad de adaptación que pueden llegar a tener ante este fenómeno, y a la alta dependencia del turismo internacional. O sea, piensen, destinos del Caribe, del Mediterráneo o del sudeste asiático, Océano Índico, Océano Pacífico, que netamente son destinos turísticos. O sea, la principal actividad económica de esos lugares es el turismo. Entonces, que sean tan dependientes del turismo y sobre todo del turismo internacional, los vuelven más vulnerables. Por eso hablamos de estos puntos de máxima vulnerabilidad. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, cualquier política de mitigación tiene que ser implementada de forma tal de evitar perjudicar a esos países, sobre todo a los países menos desarrollados de esos sectores. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero y principal, reduciendo el uso de energía. Es el aspecto más importante de la mitigación. Entonces, esa reducción del uso de energía lo podemos alcanzar sobre todo mediante una modificación en el uso del transporte o de las prácticas asociadas por el transporte. También podríamos hablar de una mejora en la eficiencia energética, en este caso a través de desarrollos tecnológicos que minimicen las emisiones, por ejemplo, de la aviación, además aumentando el uso de energías renovables, o aumentando todo lo que tiene que ver con el secuestro, entre comillas, de dióxido de carbono a partir de
masas forestales, como por eso tenemos que hablar de protección de bosques o forestaciones artificiales, ¿no? Forestaciones justamente, que no sean bosques, bosques implantados, no bosques naturales. Entonces, la aviación es un factor crítico, porque como vimos, contribuye con el 40% de las emisiones de gases de invernadero, está excluida de los compromisos del protocolo de Kioto y representa a nivel internacional turístico aproximadamente un poquito más, de hecho, el 52% de los movimientos. Incluso, si los precios aumentaran, la gente necesitará o querrá seguir viajando en avión al destino que elija. Entonces es necesario ver cómo trabajamos en ese punto que es esencial. Y ahora en un momentito les voy a mostrar un poco más de información al respecto. Entonces, por ejemplo, les puedo mencionar a lo que es la declaración de Davos, que la declaración de Davos se surgió, digamos, como consecuencia de la segunda conferencia internacional sobre cambio climático y turismo en el año 2007, y ya en este caso, bueno, esta conferencia internacional estuvo promovida por la Organización Mundial del Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Davos, recuerden que está en Suiza, culminó con esta declaración. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que establece esta declaración? Reconoce la realidad del cambio climático inducido, reconoce su interrelación con la actividad turística y reconoce la necesidad de una estrategia a largo plazo para minimizar la cantidad de emisiones del sector turístico. Y para ello reconoció la necesidad de trabajar en 4 áreas de acción. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Las que tienen ustedes en la pantalla. La mitigación de gases de invernadero, la adaptación de destinos y operaciones, la mejora de la eficiencia energética y la asistencia a países menos adelantados o subdesarrollados. Que es un poco todo lo que les estuve comentando hasta ahora, ¿no? Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con países subdesarrollados, trata de asegurar la existencia de recursos financieros para asistir a estas regiones más pobladas y menos desarrolladas económicamente hablando. Obviamente la declaración de Davos es solamente, como su nombre lo indica, una declaración de intereses, no un acuerdo vinculante. Son estrategias o lineamientos que plantea para la actividad turística, pero que no tienen ningún compromiso fehaciente o ningún compromiso real de cumplimiento, ¿no? Y ese es quizás su punto más flojo. Hablemos un poquito del transporte aéreo, que como les decía, es crítico en todo lo que tiene que ver con la emisión de gases de invernadero y el turismo. ¿Qué pasa con el sector turístico? ¿Qué podemos decir al respecto? Que la OACI, o ICAO en inglés, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, acordó en el año 2016 el establecimiento de un sistema de mercado de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Pero en realidad de gases de invernadero en general, para lo que son solamente vuelos internacionales. Este año debería ponerse el límite, el tope o el techo, y cuando entre en vigencia este sistema o este mercado de emisiones, las compañías que superen ese límite, ese tope, deberán comprar unidades de emisión generadas en proyectos de otros sectores. Básicamente todo lo que tiene que ver, como les digo, ¿no? Proyectos de deforestación en otros países o proyectos de eficiencia energética en industrias, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era la idea de OASI? Es que en ese periodo, 2016-2020, en los años que quedan, ¿no? O que quedaban en esa brecha, la OASI tendría que definir los criterios de compra y venta de las unidades de emisión, así como los topes. Entonces, una vez que entrara en vigencia este mercado de emisiones, de hecho, a partir del año que viene, si todo va bien, no sé qué pasará en este contexto post-pandemia, seguramente todo se atrasa un poquitito en su implementación, pero yo les digo cómo era todo pre-pandemia. De 2021 a 2026, los estados van a participar voluntariamente en este programa, ¿no? En este mercado de emisiones, y de hecho ya hay 65 países que cubren más del 80% de las emisiones que ya habían en ese momento aceptado y avisado que iban a participar del mismo, ¿no? De manera voluntaria. Entre ellos estaban Estados Unidos, China, la Unión Europea, Australia y Japón. Y a partir de 2027 en adelante, todos los estados firmantes de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, menos los excluidos por tener poca actividad, iban a tener que cumplirlo. De hecho, esto no es nada novedoso, porque Europa ya tiene un sistema de cuotas de emisión desde el año 2012 dentro de la Unión Europea, para vuelos nacionales e internacionales dentro de la Unión Europea. Pero la idea era de la Organización de Aviación Civil Internacional era poder establecer este mercado de emisiones a nivel de todo el globo, ¿no? A nivel internacional. Vamos a ver
qué sucede, si se puede implementar o no, y sobre todo, como les decía, en este contexto de la nueva normalidad post-pandemia. Y para finalizar, les prometo que ya no los molesto más con este tema, tenemos dentro del texto de Pulido Fernández y López Sánchez, que como habrán leído, y si no lo leyeron todavía se los cuento, este texto se basó en un estudio que se realizó entre diferentes actores de la cadena de valor turística, donde se les preguntaba, donde se les consultaba cuáles eran para ellos las principales líneas estratégicas que debería adoptar el sector turístico en lo que tiene que ver con mitigación y adaptación del cambio climático inducido. Entonces, acá, en estas dos últimas diapos que vamos a ver, yo les sinteticé cuáles eran esos puntos que habían logrado la mayor cantidad de calificación o valoración en las respuestas de estos stakeholders, ¿no? De estos actores. En lo que tiene que ver con la mitigación, lo que se había hablado en ese momento era la integración de la eficiencia energética y de las energías renovables en el sector turismo. ¿Qué se hablaba en este caso? De la aplicación de lo que son las smart techs o tecnologías inteligentes bajas en carbono, para disminuir así el consumo de energía y la dependencia del turismo del dióxido de carbono, y también la dependencia de las variaciones del precio de la energía, ¿no? Entonces había que buscar alternativas, y esas alternativas que deberían buscarse y encontrarse son muchas veces los ejemplos de las buenas prácticas ambientales que vamos a ver aplicadas a hotelería. En otro punto se hablaba de lo que es el favorecimiento de la descarbonización del transporte. Y en este caso podríamos hablar tanto de la iniciativa que les conté recién sobre la UASI, como de la introducción de biocombustibles, como las mejoras en los motores de reacción interna para un uso más eficiente de la energía, en el favorecimiento de la intermodalidad. La intermodalidad sería lo que se intentó hacer acá hace unos años del subtremetrocleta, o sea, tratar de que las personas utilicen lo más posible diferentes alternativas de transporte público, evitando utilizar su vehículo particular. Subte, tren, bicis, colectivos, todo eso, y cómo funcionan de manera sincronizada o conectada, eso está vinculado con la intermodalidad. Y bueno, también podríamos hablar en la descarbonización de lo que es el uso de vehículos eléctricos. Ojo, acá una salvedad porque deberíamos ver cómo se genera esa electricidad, porque si esa electricidad la generamos a partir de fuentes no renovables, no sería realmente una descarbonización del transporte. Luego tenemos también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de acciones de formación o de sensibilización en visitantes y en colaboradores, sobre todo cuando hablamos de hoteles, por ejemplo, hablamos de colaboradores. Y en este caso, por ejemplo, está la aplicación de lo que son las calculadoras o las apps que hablan de la medición de huellas de carbono. Entonces, cómo podemos implementar también eso en nuestra actividad para realmente concientizar y poder lograr de verdad una disminución en la huella de carbono individual y colectiva. Y también todo lo que tiene que ver con la formación y sensibilización del capital humano, ¿no? Esto también lo vamos a ver en buenas prácticas ambientales en la unidad 3. Se habla también del impulso de la arquitectura ecológica, lo pongo entre comillas porque no me gusta mucho esa palabra, hablaría de todo lo que es la arquitectura bioclimática, mejor dicho, que son todas aquellas pautas para hacer un uso más eficiente de la iluminación, para evitar todo lo que es el uso de iluminación artificial, o trabajar con conceptos climáticos, ¿no? Cómo hacemos para colocar nuestra fachada de modo de poder percibir más iluminación solar, más insolación durante más cantidad de horas, con lo cual evitamos el uso de sistemas de acondicionamiento de ambiente artificial, refrigeración o calefacción. Tener todos esos puntos en cuenta, ¿no? Al momento de construir. Luego también tenemos lo que está vinculado con el involucramiento de los destinos en cualquier iniciativa internacional sobre cambio climático inducido y turismo, como puede ser, por ejemplo, la Carta del Turismo Sostenible +20, que la vamos a ver en la unidad 2. También tenemos lo relacionado con el fomento de la creación de sumideros de carbono, como habíamos dicho, depósitos de carbono, y en este caso cobra mucha importancia todo lo que son las zonas verdes urbanas y las áreas protegidas.
Y por último, la peatonalización de zonas turísticas, que esto también lo podríamos ver como un punto de descarbonización del transporte, ¿no? Porque favorecemos determinadas zonas de las ciudades, ¿no? A nivel urbano podemos solamente hacer que puedan movilizarse a pie la gente, entonces esa también es una manera para evitar utilizar transporte. Esto, de hecho, también se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años. Fíjense que en lo que es microcentro hay cada vez más calles que solamente son calles peatonales, que no se permite el ingreso ni con vehículos particulares ni con vehículos públicos. Entonces, eso es una medida para evitar no solamente la generación de gases de invernadero, principalmente dióxido de carbono en este caso, sino también para evitar la generación de ruidos en esas zonas. Y en lo que está vinculado, por último, a la adaptación, las respuestas que obtuvieron el mayor porcentaje de votos fueron el fortalecimiento de las instituciones y el marco legal y el marco fiscal, incluso el marco económico, en este caso financiero. Y en este caso se habló mucho de lo que es el liderazgo institucional, la necesidad de que existan políticas públicas que acompañen todas estas iniciativas, sobre todo lo que tiene que ver con medidas de ahorro y eficiencia energética, que no deberían ser voluntarias, sino que deberían ser mandatorias u obligatorias. Entonces, quizás estaríamos yendo un poco más allá, ¿no?, del concepto de buena práctica ambiental y ya sería algo que deberíamos cumplir de manera obligatoria, o como les decía recién, ¿no?, mandatoria. También se vincula todo con lo que es la generación y difusión de los conocimientos, relacionado con el punto anterior de la sensibilización, la concientización, la capacitación, y acá se habla muy importantemente de lo que es la importancia de la academia, ¿no? La importancia de producción de conocimiento de las universidades o centros de investigación como productores de este conocimiento. Obviamente, la implementación de programas de adaptación al cambio climático inducido, este tema ya lo hemos tocado hace un ratito en la clase. Y no solamente de la infraestructura, ¿no? Sino también de todo lo que está relacionado con el uso del agua y de la energía, por ejemplo. Otro punto es desarrollar nuevos modelos de planificación y de gestión del turismo, y en este caso hablamos de la necesidad de reformular modelos turísticos vigentes y reformularlos y orientarlos a su vez hacia la creación de mayor valor, ¿no? A la creación de todo lo que tiene que ver con o sea, para hacer que un destino o una actividad no pierda competitividad, no desaparezca. Otro punto vinculado con esto es la identificación de nuevas oportunidades de negocio, todo tendiente a lograr o a mantener la competitividad. Y el último punto es la necesidad de la creación de fondos especiales para poder financiar todas estas iniciativas, tanto de adaptación como de mitigación, que son las que vimos antes. Bien, entonces, esto es todo lo que le quería mostrar por ahora, para finalizar con todo el tema de cambio climático inducido. Así que bueno, ya estamos trabajando con pérdida de biodiversidad, que sería el otro problema ambiental global que vamos a abordar, y adelgazamiento de la capa de ozono, que sería el tercero y último que vamos a abordar en esta asignatura. Muchas gracias, sé que esta clase fue bastante pesada, es bastante complicado sobre todo el tema legal, pero me interesa que sepan el contexto en el cual surgieron todas estas iniciativas, más allá de si lo tienen que estudiar o no para el parcial. Es necesario que tengan la visión integral y que conozcan todas estas cuestiones. Gracias por la paciencia, nos vemos pronto.